Hay historias que uno nunca imagina vivir, historias que cuando le suceden a otras personas parecen fáciles de entender desde fuera. Uno escucha el relato y piensa, ¿cómo no se dio cuenta? O yo jamás habría permitido algo así. Pero cuando eres tú quien está dentro de la historia, todo se ve diferente. Yo tengo 53 años y todavía me hago esa pregunta. Todavía me pregunto cómo llegué hasta aquí. Cómo una mujer adulta con experiencia, con años vividos, pudo terminar atrapada en una situación que jamás imaginó. Y aunque muchas personas me juzgan, yo decidí contar mi historia, porque sé que no soy la única mujer que ha amado a alguien más de lo que se ha amado a sí misma. Todo comenzó hace varios años. Venía de una relación muy difícil, de esas relaciones que te dejan heridas que nadie ve. Por fuera yo parecía estar bien, trabajaba, sonreía, hacía mi vida normal, pero por dentro estaba rota. Había perdido la confianza, había perdido la ilusión, había llegado a pensar que quizás el amor simplemente no era para mí. Y cuando una mujer llega a ese punto, comienza a protegerse, levanta muros, desconfía de todo, desconfía de todos, porque el dolor te enseña a tener miedo. Recuerdo que en esa época pasaba mucho tiempo en redes sociales, no porque estuviera buscando pareja, simplemente era una forma de distraerme, de ocupar la mente, de no pensar tanto. Y fue ahí donde apareció él. Al principio fue una conversación sencilla, nada extraordinario. Un saludo, un mensaje, una pregunta, algo normal. Pero poco a poco comenzamos a hablar más y más y más. Lo que más me gustaba era que me escuchaba. Yo sentía que realmente prestaba atención a lo que le decía. No estaba esperando simplemente su turno para hablar. Realmente me escuchaba. Y para una mujer que venía de sentirse ignorada durante tanto tiempo, eso significaba mucho, muchísimo. Recuerdo que esperaba sus mensajes y cuando sonaba mi teléfono, una parte de mí deseaba que fuera él. Todavía no estaba enamorada, pero ya comenzaba a sentir algo, algo bonito, algo que me hacía sonreír, algo que me devolvía la ilusión. Con el paso del tiempo, nuestras conversaciones se hicieron más profundas. Hablábamos de la vida, de los errores, e incluso hablábamos de las heridas, de los sueños, de las cosas que nos habían pasado antes. Y mientras más lo conocía, más sentía que había encontrado una persona especial, una persona diferente, una persona que parecía comprenderme. Y fue ahí cuando ocurrió algo que yo no esperaba. Me enamoré. Me enamoré profundamente. No fue de un día para otro. No fue una decisión. Simplemente fue algo que sucedió. Un día me descubrí pensando en él desde que despertaba. Pensando en él antes de dormir. Sonriendo cuando me escribía. Extrañándolo cuando no aparecía. Y entendí que ya no era una simple amistad. Yo ya estaba enamorada y estaba convencida de que él también lo estaba, porque sus palabras me hacían sentir amada, sus mensajes me hacían sentir importante, su atención me hacía sentir especial. Después de tanto dolor, sentía que Dios finalmente había puesto en mi camino una nueva oportunidad para volver a ser feliz. Y durante mucho tiempo creí que eso era exactamente lo que estaba viviendo. Una nueva oportunidad, una historia bonita, una historia sincera. Pero poco a poco comenzaron a aparecer pequeñas cosas que yo no entendía. Pequeños detalles,
pequeñas situaciones, nada demasiado grande, nada que encendiera todas las alarmas, pero sí cosas que me hacían pensar. Por ejemplo, había días en los que desaparecía, días completos, a veces más, y cuando volvía siempre tenía una explicación, siempre. Nunca se quedaba sin respuesta, nunca parecía improvisar. Todo tenía sentido cuando él lo explicaba, al menos en ese momento. Yo le preguntaba por qué no había llamado y él me explicaba. Yo le preguntaba por qué es que estaba tan ocupado y él me explicaba. Yo le preguntaba por qué a veces parecía tan distante y él también me lo explicaba. Y como yo confiaba en él, aceptaba sus respuestas. Porque cuando amas, quieres creer. Porque cuando amas, buscas razones para confiar, no razones para desconfiar. Él me contaba que tenía problemas familiares. Me hablaba mucho de sus hijos. Me decía que sus hijos ya eran adultos y que no aceptaban que él tuviera una nueva pareja. Eso me daba tristeza, porque yo pensaba que debía ser muy difícil para él vivir una situación así. Yo incluso llegué a sentir compasión. Pensaba que estaba atrapado entre sus hijos y la posibilidad de rehacer su vida. Y yo trataba de comprenderlo. Siempre trataba de comprenderlo. También me hablaba de su madre. Me decía que estaba enferma, que ella necesitaba cuidados, que por eso pasaba mucho tiempo pendiente de ella, que por eso muchas veces no podía hacer las cosas que quería. Y nuevamente yo le creía, porque para mí todo sonaba razonable, todo parecía lógico, todo parecía tener sentido. Y así pasó el tiempo, meses, luego años. Y mientras pasaban los años, mi amor por él seguía creciendo. No disminuía, no se debilitaba. Al contrario, cada día estaba más involucrada emocionalmente. Cada día sentía que él era una parte más importante de mi vida. Y sin darme cuenta, comencé a construir mi futuro alrededor de él. Comencé a imaginar cosas. Comencé a pensar en lo que vendría después. Comencé a creer que algún día todas las dificultades terminarían y podríamos vivir nuestro amor con tranquilidad. Qué equivocada estaba. Porque mientras yo construía sueños, había una verdad enorme escondida detrás de todo aquello. Una verdad que estaba a punto de destruir cada ilusión que yo había construido durante 6 años. Pero eso todavía no lo sabía. Y cuando finalmente lo descubrí, mi vida cambió para siempre. Pasaron los meses y después los años. Y lo que comenzó como una conversación en redes sociales terminó convirtiéndose en una parte fundamental de mi vida. Y a veces me pongo a pensar en todo el tiempo que pasó. 6 años, se dice fácil, pero 6 años son muchísimas cosas. Son cumpleaños, son fechas especiales, son alegrías, son tristezas, son momentos buenos y momentos malos. Son miles de conversaciones, miles de mensajes, miles de pensamientos y también miles de ilusiones. Y durante esos 6 años yo estaba convencida de que estaba construyendo una historia de amor real. Nunca pensé que estaba viviendo una mentira. De hecho, si alguien me hubiera dicho en aquellos días que él me estaba ocultando algo tan grande, probablemente me habría molestado, porque yo confiaba en él realmente. Confiaba completamente. Y cuando uno confía en alguien, muchas veces deja de cuestionar ciertas cosas. Hoy mirando hacia atrás veo señales que en aquel momento no vi, o tal vez sí las vi,
pero no quise darles importancia, porque el amor también puede cegarnos. Había ocasiones en las que quería compartir más tiempo con él y simplemente no era posible. Siempre aparecía algún problema, siempre surgía algún compromiso, siempre había una razón y yo me repetía una y otra vez que debía ser comprensiva, que no todas las personas tienen las mismas circunstancias, que las familias son complicadas, que los problemas existen, que el amor también requiere paciencia. Y fui paciente, muchísimo más de lo que imaginaba. Recuerdo que algunas noches me quedaba mirando el teléfono, esperando un mensaje, esperando una llamada, esperando cualquier cosa que me hiciera sentir cerca de él. Y cuando finalmente aparecía, todas mis dudas desaparecían, porque tenía una forma de hablarme que me tranquilizaba, una forma de explicarme las cosas que hacía que todo pareciera lógico. Hoy entiendo que algunas personas tienen el talento de convencer, y cuando además las amas profundamente, es todavía más difícil ver la realidad. Hubo momentos en los que sentí que algo no encajaba, momentos en los que mi intuición llegó a decirme algo, pero inmediatamente aparecía una explicación y yo volví a creer, porque la alternativa era demasiado dolorosa. La alternativa era aceptar que quizás el hombre que amaba no era quien yo pensaba, y no estaba preparada para enfrentar algo así. Mientras tanto, mi amor seguía creciendo, porque el problema nunca fue que yo estuviera fingiendo. Yo amaba de verdad. Yo amaba con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda la sinceridad que una persona puede entregar. Por eso me duele cuando algunas personas me juzgan, porque creen que yo elegí ser parte de esta situación. Y no fue así. Yo no sabía, yo no conocía la verdad. Yo también fui engañada. Yo también fui manipulada. Yo también construí sueños basados en información falsa. Durante 6 años imaginé un futuro. Imaginé que algún día las dificultades terminarían. Imaginé que algún día tendríamos más libertad. Imaginé muchas cosas. Y mientras yo imaginaba ese futuro, la realidad era completamente diferente. Pero eso todavía no lo sabía, hasta que llegó el día que jamás voy a olvidar. El día que partió mi vida en dos. Recuerdo perfectamente dónde estaba. Recuerdo cómo me sentía. Recuerdo incluso el nerviosismo que sentí cuando vi aquel mensaje. Al principio pensé que era algo sin importancia. Una conversación más. Una persona más. Jamás imaginé que estaba a punto de descubrir la verdad más dolorosa de toda mi vida. Cuando aquella mujer comenzó a hablar conmigo, sentí que algo no estaba bien. Había una tensión extraña, una seriedad diferente. Y entonces me dijo quién era. La madre de los hijos de él. Recuerdo que sentí sorpresa, pero no miedo, porque según todo lo que él me había contado, ella era parte de su pasado, una historia terminada, una relación que ya no existía. Por eso seguí escuchando con tranquilidad, hasta que llegaron las palabras que destruyeron todo, palabras que todavía hoy puedo escuchar en mi mente. Ella me dijo que nunca se habían separado, nunca. Me dijo que seguían viviendo juntos. Me dijo que seguían compartiendo su vida. Y me dijo algo que me dejó completamente paralizada. 37 años juntos. Sentí que el corazón se me detenía. No exagero cuando digo que me faltó el aire, porque en cuestión de segundos todo cambió. Todo. Las piezas comenzaron a encajar una tras otra, como fichas de dominó cayendo. Las ausencias, las excusas, los horarios, los silencios, las limitaciones.
Las respuestas que tantas veces acepté. Todo empezó a tener sentido. Y mientras más sentido tenía, más dolor sentía, porque comprendí algo terrible. Durante 6 años, él había llevado una doble vida. Durante 6 años había estado conmigo mientras seguía compartiendo su vida con otra mujer. Durante 6 años yo había sido la otra persona sin saberlo. Y eso fue lo que más me destruyó. Porque si yo hubiera sabido la verdad desde el principio, jamás habría aceptado una relación así. Jamás. No porque me considere mejor que nadie, sino porque nunca habría querido formar parte del dolor de otra mujer. Nunca habría querido convertirme en la razón del sufrimiento de una familia. Pero nadie me dio la oportunidad de elegir. Me quitaron esa posibilidad. Me ocultaron la verdad. Y cuando finalmente la descubrí, ya estaba profundamente enamorada. Ese fue el verdadero problema. No descubrí la mentira al principio. La descubrí 6 años después, cuando mi corazón ya estaba completamente comprometido, cuando mi vida emocional giraba alrededor de él, cuando dejarlo ya no era una decisión sencilla. Y lo peor estaba apenas comenzando, porque después de descubrir la verdad, tuve que enfrentar algo todavía más difícil. Tuve que enfrentar a las personas que me señalaban como la culpable. Y tuve que enfrentar una realidad que nunca imaginé vivir. Una realidad que terminó rompiéndome mucho más de lo que pensaba. Pero eso ocurrió después. Y fue ahí cuando comenzó la etapa más dolorosa de toda esta historia. Después de descubrir la verdad, pensé que lo más difícil ya había pasado. Pensé que nada podía doler más que enterarme de que el hombre que había amado durante 6 años me había mentido. Pensé que una vez conocida la realidad, todo sería más sencillo. Qué equivocada estaba, porque lo que vino después terminó siendo todavía más doloroso. Durante días no podía pensar con claridad. Me despertaba y lo primero que recordaba era aquella conversación. Me acostaba por las noches y volvía a escuchar cada palabra. Era como si mi mente reprodujera una y otra vez el mismo momento. Una y otra vez, sin descanso, sin darme paz. Y mientras yo intentaba entender lo que había sucedido, comenzaron a aparecer otras personas. Familiares, conocidos, personas que tenían una opinión sobre mi vida sin conocer realmente mi historia. Y entonces llegaron los señalamientos, los juicios, las críticas, los insultos. Algunos me llamaban la amante, otros me llamaban la moza, otros me hacían sentir como si yo hubiera planeado todo aquello, como si hubiera entrado conscientemente en una relación ajena. Y eso me destrozaba, porque nadie parecía interesado en escuchar mi versión. Nadie parecía preguntarse cómo me sentía yo. Nadie parecía preguntarse si también había sido engañada. Era más fácil señalarme, más fácil convertirme en la villana, más fácil culparme a mí. Y durante mucho tiempo cargué con ese peso, un peso que no me correspondía completamente. Porque sí, yo estaba involucrada en aquella historia, pero también era una víctima de las mentiras. También era una persona que había confiado. También era una mujer que había entregado su corazón creyendo que estaba construyendo una relación honesta. Lo más difícil de explicar es lo que ocurrió después, porque muchas personas creen que cuando descubres una traición tan grande, el amor desaparece inmediatamente. Ojalá fuera así. Ojalá el corazón funcionara de esa manera. Ojalá bastara con descubrir una mentira para dejar de amar. Pero no ocurrió. Por más que me dolía, por más que lloraba, por más que me sentía humillada, seguía amándolo. Y esa es probablemente la parte que más vergüenza me daba reconocer, porque yo misma me preguntaba qué me estaba pasando, cómo era posible, cómo podía seguir amando a una persona que me había ocultado una verdad tan importante, cómo podía seguir extrañándolo,
esperando una llamada suya. Durante mucho tiempo me sentí enojada conmigo misma. Pensaba que era débil, pensaba que algo estaba mal en mí, que una mujer fuerte habría tomado una decisión inmediata y habría desaparecido para siempre. Pero la realidad es que yo estaba emocionalmente atrapada. 6 años no desaparecen de un día para otro. 6 años no se borran con una llamada telefónica. 6 años dejan raíces, dejan costumbres, recuerdos, independencia emocional. Y aunque muchas personas no lo entiendan, romper con alguien a quien has amado durante tanto tiempo puede sentirse como perder una parte de ti misma. Entonces ocurrió algo que complicó todavía más todo. Él volvió a buscarme, y cuando volvió, una parte de mí quería decirle que se fuera para siempre. Quería reclamarle, quería gritarle, quería preguntarle por qué me había hecho esto, por qué había jugado con mi vida, por qué había permitido que pasaran 6 años sin decirme la verdad. Pero había otra parte de mí, una parte mucho más vulnerable, una parte que todavía lo amaba, y esa parte fue lo que terminó respondiendo, la que terminó escuchándolo, la que terminó permitiéndole volver. Y así fue como quedé atrapada en una situación que jamás imaginé vivir. Porque al final ocurrió algo que todavía hoy me cuesta creer. Ella lo perdonó, y yo también. A veces cuando lo digo en voz alta, ni siquiera yo entiendo cómo pasó. Pero pasó. Las dos lo perdonamos y él continuó teniendo un lugar en ambas vidas. No estoy orgullosa de eso, pero tampoco voy a mentir. Es la realidad que estoy viviendo, una realidad que me duele profundamente, porque ahora nada es igual. Antes al menos tenía una ilusión. Antes al menos creía que algún día todo mejoraría. Ahora ya conozco la verdad. Ahora sé exactamente cuál es mi lugar. Ahora sé exactamente cuáles son las limitaciones. Y vivir con esa realidad es devastador. Hay días en los que me siento fuerte, días en los que me digo que voy a terminar con todo, que voy a recuperar mi vida, que voy a volver a elegirme a mí misma. Pero entonces llega una llamada, un mensaje, un recuerdo, y siento que vuelvo a caer, como si mi corazón y mi razón estuvieran peleando constantemente. Mi razón me dice que merezco algo mejor, que merezco paz, que merezco tranquilidad, que merezco una relación donde no tenga que compartir a la persona que amo. Pero mi corazón sigue aferrado y esa lucha me consume. Lloro mucho, más de lo que la gente imagina. Hay noches en las que me pregunto cómo sería mi vida si nunca hubiera respondido a aquel primer mensaje. ¿Cómo sería mi vida si nunca hubiera conocido a ese hombre? ¿Cómo sería mi vida si hubiera descubierto la verdad desde el principio? Tal vez me habría ahorrado mucho dolor. Tal vez me habría ahorrado muchas lágrimas. Pero también sé que no puedo cambiar el pasado. Lo único que puedo hacer es intentar entenderlo, aprender de él, encontrar una salida. Porque algo que he comprendido es que el amor por sí solo no siempre es suficiente. A veces existe amor, mucho amor, pero también existen mentiras, heridas, decisiones equivocadas. Y cuando esas cosas se mezclan, el resultado puede destruir a las personas. Hoy tengo 53 años y todavía estoy intentando reconstruirme. Todavía estoy intentando descubrir quién soy fuera de esta historia. Todavía estoy intentando encontrar la fuerza para tomar decisiones que me devuelvan la paz. No sé qué ocurrirá mañana. No sé si algún día tendré el valor de cerrar definitivamente este capítulo. No sé si algún día dejaré de amarlo. Pero sí sé algo. Ninguna mujer merece vivir engañada. Ninguna mujer merece construir sueños sobre mentiras. Y ninguna mujer debería perderse a sí misma intentando conservar a alguien que no fue capaz de ser completamente honesto.
esta es la lección más dolorosa que me dejó esta historia. Y quizá también la más importante, porque al final de todo, después del amor, después de las mentiras, después de las lágrimas y después de los años, las personas que más necesitan mi amor soy yo misma. Y ahora quiero preguntarte algo. Si estuvieras en mi lugar, después de 6 años de amor, mentiras y dependencia emocional, ¿tendrías la fuerza para irte definitivamente? ¿O crees que el amor puede llegar a ser más fuerte que la dignidad y la paz de una persona? Estaré leyendo tus comentarios.